Todavía recuerdo el día en que decidí planificar el viaje a Cancún. Era un martes de noviembre, frío y gris en Santiago, cuando vi un anuncio de viajes que mostraba las arenas doradas de Playa Delfines. El contraste entre la lluvia lúgubre fuera de mi ventana y esas costas bañadas por el sol me golpeó como una revelación. Sofía y yo no habíamos estado muy unidos últimamente. Mi hija se había distanciado desde que se mudó con Javier hace 3 meses. Cada llamada se sentía más corta, cada visita más apresurada. Extrañaba su risa, la forma en que solía contármelo todo. El viaje parecía la solución perfecta. Había pasado 30 años trabajando en Seguros Andes, ahorrando cuidadosamente, viviendo modestamente en mi pequeña casa. ¿Qué mejor manera de usar mis ahorros que reunir a mi familia? Nos imaginé viendo el atardecer en Isla Mujeres, tomando clases de surf en Playa del Carmen, explorando las ruinas de Tulum al amanecer. Quizás Sofía recordaría cómo solíamos ser. Comencé a planificar esa misma noche, quedándome despierto hasta las 2 de la madrugada investigando hoteles y vuelos. Quería que todo fuera perfecto. El gran fiesta americana en la zona hotelera. A Sofía siempre le habían gustado los hoteles de lujo, desde que era pequeña. Billetes en primera clase en Aeroméxico, reservas en el Pescador del Caribe en la Riviera Maya, que todos los blogs de viajes afirmaban que era imperdible. Mi colega Marta pensó que estaba loco por gastar tanto. «Carlos, ese es tu dinero de la jubilación», me advirtió durante el café en la sala de descanso. «¿Estás seguro de esto?» Estaba más que seguro. Tenía esperanzas por primera vez en meses. Fui construyendo la sorpresa lentamente. Primero, le envié a Sofía un mensaje de texto solo con una foto de una playa y un signo de interrogación. Respondió de inmediato. «Papá, ¿qué estás tramando?» Ese pequeño estallido de entusiasmo me alimentó durante días. Luego vino un pequeño paquete con chocolates y una nota. «Algo dulce está por llegar». Llamó esa noche, con la curiosidad burbujeando en su voz. «¿En serio? ¿Qué estás planeando?» «Ya verás», le dije, disfrutando del suspense. La gran revelación llegó en su cumpleaños. Envolví un álbum de fotos que había creado, cada página mostrando una parte diferente del itinerario. Los vuelos, el hotel de lujo, el crucero con cena al atardecer, el tour a Chichén Itzá. En la última página había escrito: «Para ti, Javier y yo. 3 billetes al paraíso, este junio». Cuando lo abrió en nuestra cena en el restaurante Mestizo, sus ojos se abrieron de par en par y luego se llenaron de lágrimas. Me abrazó con fuerza, allí mismo en el restaurante. «Papá, esto es demasiado. No puedo creer que hayas hecho esto». «Te lo mereces, cariño», le dije, sintiéndome completo de nuevo. Durante semanas nos escribimos constantemente. Me enviaba enlaces a actividades, hacía preguntas sobre qué empacar. No nos habíamos comunicado tanto en años. Lo había logrado. Había encontrado la manera perfecta de reconstruir nuestra conexión. Entonces Javier se involucró más. Empezó sutilmente. Sofía comenzó a mencionar sus sugerencias con más frecuencia. «Javier piensa que deberíamos saltarnos Chichén Itzá. Es demasiado deprimente. Javier encontró este espectáculo nocturno que podría ser mejor que el que reservaste». Pequeños desvíos que al principio no me molestaron. Después de todo, él también era parte del viaje. Nos reunimos para tomar un café en un Starbucks cerca de la Plaza de Armas para discutir algunos detalles finales. Sofía parecía más callada de lo habitual, revisando su teléfono repetidamente. Cuando le pregunté sobre la finalización de nuestras reservas para la cena, no me miró a los ojos. «En realidad, papá, sobre el viaje», comenzó, su voz diferente de alguna manera. «Javier y yo hemos estado hablando». Se me apretó el estómago. Reconocí ese tono de cuando tenía 16 años y necesitaba confesar algo. Javier piensa que este viaje sería una buena oportunidad para que pasemos un tiempo de calidad juntos. Ya sabes, solo nosotros dos. Revolví mi café, esperando el resto, sin comprender del todo. Lo que intento decir es... Respiro hondo. No vas a ir con nosotros a Cancún. Javier quiere que el viaje sea solo para la familia, y tú no eres parte de eso. Las palabras se sintieron como un golpe físico. Familia. No soy parte de eso. Mi taza de café tembló ligeramente en mi mano. Sé que pagaste por todo.
continuó, las palabras saliendo deprisa. Pero Javier dice que podemos devolvértelo con el tiempo. Es solo que esta es una oportunidad para nosotros de escaparnos. Solo nosotros. Solo nosotros. La exclusión fue tan casual, tan completa. Ya veo. Fue todo lo que logré decir. No te molestes, papá. Lo entiendes, ¿verdad? Javier y yo necesitamos este tiempo juntos. Asentí mecánicamente, aunque no entendía nada. ¿Cómo podía el regalo que había creado para acercarnos convertirse en lo mismo que nos alejaría más? ¿Cómo podía sentarse allí, bebiendo el latte que le había comprado, diciéndome que yo no era familia? Conduje a casa en silencio, las calles familiares de Santiago borrosas, a través de lágrimas inesperadas. La lluvia había comenzado de nuevo, gotas corriendo por mi parabrisas, a juego con las de mi cara. Había gastado miles de pesos, innumerables horas planeando, todo para escuchar que no era deseado, todo para aprender que en la nueva vida de mi hija, yo era una ocurrencia tardía, fácilmente descartada cuando era inconveniente. Esa noche, me senté solo en mi sala de estar, rodeado de guías de Cancún y confirmaciones impresas. El dolor se había asentado en algo más pesado, algo que dificultaba la respiración. Cogí mi teléfono una docena de veces para llamar a Marta, para desahogarme, para pedir consejo, pero lo dejé cada vez. La humillación se sentía demasiado cruda para compartirla. En cambio, me quedé mirando la foto enmarcada en mi repisa. Sofía en su graduación universitaria, radiante entre su madre y yo antes del divorcio. Todos sonreíamos. Todos éramos familia entonces. ¿Qué había cambiado? ¿Cuándo me había vuelto tan prescindible? La pregunta me persiguió mientras finalmente me arrastraba a la cama, aunque el sueño seguía siendo esquivo. Por la mañana, la tristeza se había cristalizado en otra cosa. Una claridad que no había sentido en años. Quizás era hora de dejar de ser el único que lo intentaba. No dormí esa noche. El ventilador de techo giraba perezosamente sobre mi cama, mientras repetía las palabras de Sofía una y otra vez. Mi teléfono vibró 2 veces con mensajes de ella, probablemente pensamientos tardíos, intentos de suavizar lo que no podía suavizarse. No pude obligarme a mirar. La mañana llegó con una fina luz gris filtrándose por mis persianas. Me preparé café mecánicamente, los movimientos rutinarios en marcado contraste con el caos de mi mente. Afuera la señora Keller paseaba a su perro Salchicha frente a mi casa, saludando alegremente como cada mañana. Levanté la mano en respuesta, asombrado de lo normal que se veía todo cuando nada se sentía normal. Sentado en la mesa de mi cocina, finalmente abrí mi portátil. Mi bandeja de entrada estaba llena de confirmaciones de Cancún, un rastro digital de mis esperanzas. Hice clic en la primera. 2 habitaciones con vista al mar en el Grand Fiesta Americana por 7 noches. La reserva mostraba 3 nombres, el mío, el de Sofía y el de Javier. Mi dedo se cernía sobre el botón «Modificar reserva». Todavía no podía decidirme a presionarlo. En cambio, abrí una nueva pestaña y revisé mi cuenta bancaria. Los números me miraban fijamente. El viaje se había llevado casi todos mis ahorros. Había estado tan ansioso por hacer esto realidad que no lo había pensado 2 veces. Es solo dinero, me había dicho. La familia vale más. Familia. La palabra se sentía hueca ahora. Mi teléfono sonó, sobresaltándome. Marta del trabajo. Lo dejé pasar al buzón de voz. No podía soportar la compasión o, peor aún, tener que explicar. La vergüenza se sentía demasiado cruda, demasiado personal. ¿Cómo podría decirle a alguien que mi propia hija había decidido que no era lo suficientemente familia como para ir de vacaciones con ella? Alrededor del mediodía, el hambre finalmente me llevó al refrigerador. Estaba casi vacío. Había estado tan concentrado en la planificación del viaje que había descuidado las compras básicas. Un cartón de leche a medio vaciar, unas zanahorias marchitas y sobras de comida china eran todo lo que me saludaba. Cerré la puerta sin coger nada. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, una notificación de mi aplicación bancaria. Sofía Rojas te ha enviado una solicitud de pago. La miré con incredulidad.
probablemente por los traslados al aeropuerto y las entradas para el espectáculo que había reservado por separado. Ya estaba dividiendo los costos, haciendo planes sobre cómo usarían lo que yo había creado sin mí. Algo cambió dentro de mí entonces. La confusión y la tristeza que me habían paralizado comenzaron a endurecerse en otra cosa. Volví a mi portátil y abrí la primera reserva de nuevo. Esta vez, no dudé. Pulsé «Cancelar reserva». Apareció una advertencia. La cancelación resultará en una multa del 50%. Hice clic en «Continuar» sin pestañear. Una por una, revisé cada reserva. Los vuelos, el coche de alquiler, el crucero al atardecer, el tour en helicóptero que había añadido como sorpresa especial. Con cada cancelación, el peso en mi pecho se aligeraba ligeramente. Para cuando terminé, había perdido miles en gastos de cancelación, pero la alternativa, dejar que disfrutaran del viaje que había planeado mientras yo me sentaba solo en casa, se sentía infinitamente peor. No anuncié lo que había hecho. No envié un mensaje amargo ni un correo electrónico vengativo. Simplemente cerré mi portátil y por primera vez desde el café de esa mañana, respiré hondo sin que doliera. Esa tarde, conduje hasta el Parque Metropolitano. Los senderos familiares siempre habían sido mi lugar para pensar. Los árboles se alzaban sobre mi cabeza, creando una catedral verde que había sido testigo de las decisiones más importantes de mi vida. Mi divorcio, cambios de carrera, la mudanza de Sofía a la universidad. Ahora esto. ¿Carlos? ¿Eres tú? Una voz interrumpió mis pensamientos. Era Guillermo Pérez, mi vecino de 2 calles más allá. Paseaba a su Golden Retriever, ambos embarrados por el sendero. «Hola, Guillermo», logré decir, tratando de sonar normal. «Pensé que ya estarías a medio camino de Cancún», dijo sonriendo. «Sofía debe estar emocionada». La pregunta me pilló desprevenido. No se lo había contado a mucha gente, pero la esposa de Guillermo y Marta eran amigas. La noticia corrió. «Cambio de planes», dije vagamente. «Lo posponemos». Guillermo asintió, sin presionar más. «Bueno, su pérdida es nuestra ganancia. El barrio no será lo mismo sin que vigiles las cosas». Forcé una sonrisa, agradecido por su fácil aceptación. Mientras continuaba por el sendero, me di cuenta de algo importante. La vida seguiría adelante. El mundo no se detendría porque mi hija me hubiera herido. Yo no me detendría. De vuelta a casa, revisé mi correo electrónico. Había llegado la confirmación de todas las cancelaciones. Junto con ellas, un mensaje de mi tarjeta de crédito. Reembolso procesado. No era el importe total que había gastado, pero era suficiente. Lo transferí inmediatamente a mi cuenta de ahorros, cerrando el libro de lo que ahora parecía una fantasía tonta. Mi teléfono tenía 3 llamadas perdidas de Sofía y un mensaje de texto. «Papá, ¿recibiste mi solicitud de pago? Además, ¿puedes enviar los números de confirmación de nuevo? Quiero añadir la selección de asientos». Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa sin responder. Esa noche, limpié mi casa a fondo, algo que había estado descuidando. Fregué los azulejos del baño, aspiré debajo de los muebles, incluso limpié los zócalos. El esfuerzo físico se sintió bien, útil e inmediato. Estaba recuperando el control, un pequeño rincón de mi vida a la vez. Mientras desempolvaba la estantería de la sala de estar, mi mano se detuvo sobre los álbumes de fotos. Saqué el que decía «Sofía, secundaria». Página tras página de su crecimiento. Partidos de fútbol, fiesta de graduación, su primer coche, un auto usado que pasé meses arreglando para su 16º cumpleaños. Yo había sido central en su vida entonces, no un inconveniente que gestionar. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Fue el divorcio de su madre? ¿Fue la influencia de Javier? ¿O había estado permitiendo gradualmente que me volviera irrelevante, tan desesperado por mantener cualquier conexión que había aceptado migajas de su atención? Cerré el álbum, de repente con los ojos claros. Había pasado décadas poniendo a Sofía primero, sus necesidades, sus deseos, su comodidad. Incluso este viaje había sido sobre ella. Sobre nosotros, sí, pero sobre todo sobre hacerla feliz, traerla de vuelta a mí. Nunca había exigido respeto, ni siquiera una consideración básica a cambio. Esa noche, dormí mejor que en meses.
No me perturbaron sueños de playas de Cancún ni de reconciliaciones familiares. En cambio, desperté con la tranquila certeza de que algo fundamental había cambiado. Ya no estaba enfadado. Estaba resuelto. El dolor seguía ahí, pero se había transformado en algo útil. Un límite que debería haber establecido hace mucho tiempo. La pantalla de mi teléfono mostraba 7 llamadas perdidas de Sofía cuando lo revisé a la mañana siguiente. El viaje a Cancún estaba programado para comenzar mañana. Estaría haciendo las maletas ahora, haciendo los preparativos de última hora, quizás preguntándose por qué me había quedado en silencio. Pronto lo entendería. Me preparé el desayuno, huevos y tostadas, café solo, y lo comí en mi porche trasero. Una comida sencilla que supo mejor que nada en días. Al otro lado de la valla, podía ver a mi vecina María cuidando su jardín de rosas. Me saludó con la mano, y yo le devolví el saludo. «Hermosa mañana», gritó. Sí, estuve de acuerdo, y lo dije en serio. Realmente lo es. Su vuelo estaba programado para las 10:15 am. Lo sabía porque yo lo había reservado. 3 billetes en primera clase en el vuelo AM 5043 de Aeroméxico, de Santiago a Cancún. Ahora solo 2 pasajeros intentarían embarcar, si es que llegaban tan lejos. Me desperté temprano esa mañana, mi cuerpo todavía programado para el viaje que no iba a hacer. Por un momento, tumbado en la cama, imaginé la versión alternativa de este día, cargando el equipaje en mi coche, la charla emocionada, la anticipación de mostrarle a Sofía los lugares que siempre había querido visitar. Luego, la realidad se instaló de nuevo y me levanté para hacer café. Revisé el estado del vuelo en línea, en hora. El sitio web de la aerolínea mostraba el mapa de asientos, 2 lugares premium, ahora liberados de nuevo en el sistema. Alguien más disfrutaría de esa bienvenida con champán, de esos asientos extra anchos con espacio real para las piernas. Esperaba que lo apreciaran más que Sofía y Javier. A las 7:30 am, mi teléfono vibró con un mensaje de Sofía. «De camino al aeropuerto. ¡Qué emoción! Te mandaré fotos desde el hotel». Dejé el teléfono sin responder. Pronto estarían en el aeropuerto, uniéndose a la fila de facturación con sus maletas hechas y las gafas de sol puestas en la cabeza. Sofía probablemente llevaría ese vestido floreado que había comprado especialmente para el viaje. Me había enviado una foto la semana pasada, cuando todavía nos comunicábamos. A las 8:45 se estarían acercando al mostrador. Sofía daría su nombre, quizás mencionaría la primera clase, esperando el tratamiento real. Y entonces, no tuve que imaginar lo que sucedió después. A las 9:02, mi teléfono explotó con notificaciones. Primero un mensaje de texto. «Papá, ¿algo está mal con nuestros billetes?» Luego otro. «La señorita dice que nuestra reserva fue cancelada». Y otro. «Papá, por favor, llámame de inmediato». Puse mi teléfono en la encimera de la cocina y me serví otra taza de café. Afuera, la mañana en Santiago era sorprendentemente clara. La luz del sol se filtraba entre los árboles de mi patio trasero. Llevé mi taza al columpio del porche y me senté, escuchando a los pajaritos en mi comedero. Mi teléfono seguía vibrando adentro. Podía imaginar la escena que se desarrollaba en el aeropuerto, la confusión convirtiéndose en pánico, el personal de la aerolínea explicando disculpándose que sí, la reserva había sido cancelada. No había otros asientos en primera clase disponibles en el vuelo de hoy. Y sí, la reserva del hotel también estaba cancelada. A las 9:17 comenzaron las llamadas telefónicas. Vi la pantalla iluminarse con la cara de Sofía, una foto de su graduación universitaria. Dejé que sonara hasta que se detuvo, luego de nuevo, y de nuevo. A las 9:31, un nuevo nombre apareció en mi pantalla. Javier. Esto fue inesperado. Nunca me había llamado antes, siempre dejando que Sofía se encargara de las comunicaciones familiares. Casi respondí por pura sorpresa, pero volví a dejar el teléfono. Lo que sea que tuviera que decir, no estaba listo para escucharlo. La notificación de su buzón de voz apareció minutos después. La curiosidad pudo más que yo, y lo reproduje en altavoz. Carlos. Su voz era tensa, la ira controlada vibraba en cada sílaba. No sé a qué tipo de juego estás jugando, pero estamos en medio del aeropuerto sin billetes ni hotel. Sofía está llorando.
Si esta es tu idea de castigarla por querer un tiempo a solas conmigo, es completamente inaceptable. Llámanos de inmediato para que podamos arreglar esto. Tiempo a solas. Como si un viaje que yo había pagado, planeado durante meses, y del que había sido explícitamente desinvitado fuera solo sobre tiempo a solas. Como si yo fuera el irrazonable. La siguiente llamada fue de un número que no reconocí. Cuando apareció el buzón de voz, era un representante de la aerolínea, pidiéndome que los contactara con respecto a la cancelación de los arreglos de viaje de mi grupo. Sofía debió haberles dado mi número. A las 10:15 a.m., la hora exacta en que deberían haber estado despegando, mi teléfono había acumulado 27 llamadas perdidas y 16 mensajes de texto. El último, de Sofía, simplemente decía: «No puedo creer que me hayas hecho esto». A ella. No lo que ella me había hecho a mí. Finalmente cogí el teléfono y escribí una sola respuesta. «Ahora sabes lo que se siente ser excluido de algo con lo que contabas». Dudé antes de enviarlo, luego lo borré. No se necesitaba ninguna explicación. El silencio hablaría por sí mismo. Alrededor del mediodía conduje hasta el Parque Bicentenario. Necesitaba estar en un lugar que no estuviera lleno del fantasma de los planes de vacaciones. El rosedal estaba en plena floración, los turistas tomando fotos entre las coloridas flores. Un martes normal para todos los demás. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Otro mensaje de Sofía. «Estamos en casa, viaje arruinado, muchas gracias». Esta vez, una pizca de duda se deslizó. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Estaba esta venganza mezquina por debajo de mí? Me senté en un banco, viendo a un joven padre ayudar a su pequeño hijo a oler una rosa amarilla, guiando cuidadosamente la pequeña cara lejos de las espinas. No, decidí. Esto no era sobre venganza, era sobre consecuencias. Sobre enseñar una lección que debería haberse aprendido hace mucho tiempo. No puedes descartar a las personas que te aman y esperar seguir beneficiándote de su generosidad. Por la noche, el tono de los mensajes de Sofía había cambiado. «Papá, por favor, devuélveme la llamada. No entiendo por qué hiciste esto. Podríamos haber hablado de esto. No tenías que arruinarlo todo. ¿Estás bien? Me estoy preocupando». El último casi rompió mi resolución. ¿Se preocupaba por mí ahora? ¿Dónde estaba esa preocupación cuando me estaba desinvitando de mi propio viaje? Aún así, no respondí. En cambio, llamé a Marta del trabajo, la primera persona con la que había hablado en todo el día. «Carlos, ¿cómo está Cancún? ¿Es tan hermoso como las postales?» «No estoy en Cancún», dije, mi voz más firme de lo que esperaba. «Estoy en casa». «¿Qué? ¿Qué pasó?» Le conté todo, el despido de Sofía, mis cancelaciones, el caos del aeropuerto que había imaginado todo el día. Decirlo en voz alta lo hizo real de una manera que no lo había sido antes. «Oh, Carlos», suspiró Marta cuando terminé. «Eso debe haber dolido terriblemente». «Lo hizo», admití. «Todavía duele». «¿Y simplemente dejaste que aparecieran en el aeropuerto? ¿Sin avisar?» «Sí». Hubo una larga pausa. «Bien por ti», dijo finalmente. Ya era hora de que Sofía aprendiera que no eres un felpudo. Su aprobación aflojó algo en mi pecho. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba que alguien validara lo que había hecho. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Marta. «No lo sé», respondí con sinceridad. «Supongo que veremos si aprende algo de esto». Después de colgar, revisé mi teléfono de nuevo. Un nuevo mensaje de Javier. «Sofía ha estado llorando todo el día. Espero que estés satisfecho». No estaba satisfecho. No estaba feliz ni triunfante ni siquiera aliviado. Estaba triste de que hubiera llegado a esto, de que mi relación con mi hija se hubiera deteriorado hasta el punto en que fuera necesaria una lección tan dura. Pero también estaba seguro de que había hecho lo correcto. Esa noche, mientras me preparaba para ir a la cama, llegó un último mensaje de Sofía. Diferente a los demás, sin acusaciones ni demandas. No me di cuenta de cuánto te estaba hiriendo. Pensé que no querías venir. Una mentira, por supuesto. Sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando me excluyó. Pero quizás era el comienzo de algo. Un reconocimiento, al menos, de que sus acciones tenían consecuencias. De que yo tenía sentimientos que importaban.
Dejé el teléfono sin responder. Mañana sería el momento de decidir qué vendría después. Por esta noche había reclamado algo importante: mi dignidad. Y en algún lugar entre la ira y el dolor, había encontrado una extraña especie de paz. Mientras me dormía, me di cuenta de que no me arrepentía de haber cancelado el viaje. Lo que lamentaba era la necesidad de haberlo hecho. Los días posteriores al viaje cancelado se desarrollaron en un extraño nuevo ritmo. Me mantuve deliberadamente alejado de mi teléfono, colocándolo en un cajón durante las comidas y dejándolo en casa cuando salía a caminar por el parque metropolitano. Las notificaciones constantes se habían reducido a un goteo, pero todavía no estaba listo para sumergirme de nuevo en esa corriente emocional en particular. Mi vecino David me encontró recogiendo el correo el miércoles por la tarde. «Carlos, pensé que estarías bebiendo margaritas en la Riviera Maya ahora mismo. Cambio de planes», dije, rebuscando entre facturas y folletos. «Qué lástima. ¿Cuándo reprograman?» Levanté la vista, momentáneamente sorprendido por la suposición de que habría una próxima vez. «No estoy seguro de que lo haga», respondí honestamente. «A veces los planes simplemente se desmoronan». David asintió con simpatía. «Bueno, los veranos en Santiago tampoco están tan mal. Oye, Laura y yo vamos a hacer un asado esta noche si quieres venir». Casi decliné automáticamente. Mi defecto en los últimos meses había sido mantenerme aislado. Pero algo me detuvo. En realidad, eso suena bien. ¿Qué puedo llevar? Solo a ti mismo. A las 6 en punto. Esa noche, en casa de David y Laura, fue la primera vez que socialicé en semanas sin que el viaje pesara sobre mí. Nos sentamos en su terraza con vistas a la quebrada detrás de nuestra calle, bebiendo cervezas artesanales locales y hablando de todo excepto de dramas familiares. Su Golden Retriever, Max, apoyó la cabeza en mi pie, empujándome ocasionalmente para llamar la atención. El simple placer de la conversación y la compañía se sintió como un idioma olvidado que estaba recordando lentamente. Cuando llegué a casa, finalmente revisé mi teléfono. 3 llamadas perdidas de Sofía, una de Javier y 2 mensajes de voz. Escuché el de Javier primero. «Carlos». Su voz era cortante, menos enojada que antes, pero todavía erizada de indignación. «Tu silencio es infantil y manipulador. Sofía merece algo mejor que este tratamiento pasivo-agresivo. Si tenías preocupaciones sobre los arreglos del viaje, deberías haberlos discutido como un adulto en lugar de este numerito. Estamos esperando tu disculpa». Lo borré sin pensarlo 2 veces. La pura audacia de su expectativa, que yo debería disculparme con ellos, casi me hizo reír. Casi. El mensaje de voz de Sofía era diferente, su voz más pequeña de alguna manera. «Papá, por favor, llámame. Sé que estás molesto, pero necesitamos hablar de esto. No quise herirte, solo pensé... No sé qué pensé. Solo llámame, ¿sí?» Dejé el teléfono sin devolver la llamada. El dolor en su voz me conmovió, pero debajo de sus palabras todavía estaba ese patrón familiar. La suposición de que sus sentimientos importaban más, que yo debería ser el que reparara lo que ella había roto. El jueves por la mañana me desperté con un correo electrónico de mi tarjeta de crédito. Los reembolsos se habían procesado por completo, menos las tarifas de cancelación. Una parte de mis ahorros había sido restaurada, aunque no sin costo. Aún así, mientras tomaba mi café en el porche trasero, escuchando al vecindario cobrar vida, descubrí que no me arrepentía ni un centavo. Marta llamó durante mi hora de almuerzo. «¿Cómo te encuentras?» «Mejor de lo esperado», admití. «Está tranquilo». «¿Has sabido de Sofía?» «Mensajes, aún no he respondido». «No te apresures», aconsejó Marta. «Algunas lecciones tardan en asimilarse». Esa tarde, un coche desconocido se detuvo en mi entrada. A través de la ventana, vi a Sofía bajar, luciendo más pequeña de lo que recordaba, menos segura. Se acercó a la puerta principal con vacilación. Luego tocó en lugar de usar su llave. Respiré hondo antes de abrir. «Papá». Sus ojos estaban enrojecidos, su cabello recogido desordenadamente. «¿Podemos hablar?» Me hice a un lado para dejarla entrar, notando cómo inspeccionaba la sala de estar como si comprobara si había desmantelado la casa de su infancia en los días posteriores a nuestra ruptura. Todo era igual, por supuesto, excepto nosotros.
¿Te gustaría un té?, le pregunté, recurriendo a la cortesía. Ella asintió, siguiéndome a la cocina. Nos movimos torpemente el uno alrededor del otro, la fácil familiaridad de padre e hija, suspendida temporalmente. «Javier no sabe que estoy aquí», dijo mientras llenaba la tetera. «Cree que estoy en el supermercado. Ya veo. Está muy enojado por el viaje». Puse 2 tazas en el mostrador con deliberado cuidado. «Me imagino que sí. Perdimos el dinero de las excursiones que reservamos por separado», continuó. «Las que no sabías». Guardé silencio, dejando que sus palabras flotaran en el aire entre nosotros. «Papá», intentó de nuevo. «¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no nos dijiste simplemente que estabas molesto?». La tetera silbó. Vertí agua sobre las bolsitas de té antes de responder. ¿Hubiera importado si lo hubiera hecho? Ella se estremeció ligeramente. «Por supuesto que sí». «¿De verdad? Porque cuando me dijiste que no era bienvenido en el viaje que había pagado y planeado, mis sentimientos no parecieron importar mucho. Eso no es justo. Javier solo quería... No me importa lo que quisiera Javier», interrumpí, sorprendiéndonos a ambos con mi firmeza. «Esto no es sobre Javier. Es sobre tú y yo, Sofía. Es sobre el hecho de que estabas dispuesta a sacarme de algo importante para ambos sin pensarlo 2 veces». Ella miró su té intacto. «No pensé que te enfadarías tanto. Ese es el problema. No pensaste en mí en absoluto». Lágrimas brotaron de sus ojos. «Lo siento, papá. De verdad. Podemos reprogramar el viaje, los 3 esta vez». La oferta quedó entre nosotros, una solución simplista a una fractura compleja. Negué con la cabeza lentamente. «No creo que esa sea la respuesta». «¿Entonces qué es? ¿Cómo arreglo esto?». Consideré su pregunta cuidadosamente. En el pasado, me habría apresurado a suavizar las cosas, a aliviar su incomodidad a cualquier costo. No esta vez. «Todavía no lo sé», respondí honestamente. «Necesito tiempo». Parecía desolada, poco acostumbrada a no obtener el perdón inmediato. «Pero somos familia». «Sí, lo somos. Por eso dolió tanto». Terminamos nuestro té en un silencio incómodo. Cuando se fue, su abrazo fue tentativo, como si no estuviera segura de su bienvenida. Le devolví el abrazo brevemente. Luego la vi alejarse, sintiendo una mezcla complicada de amor y dolor persistente. Esa noche, Javier llamó de nuevo. Esta vez respondí. «Finalmente», dijo, su tono entre exasperado y triunfante. «Mira, Carlos, toda esta situación se ha salido de control. Sofía ha estado hecha un desastre. Creo que todos debemos superar este comportamiento infantil». «Comportamiento infantil», repetí, manteniendo la voz serena. «¿Así lo llamas cuando alguien se defiende?». «Llamo infantil cancelar unas vacaciones enteras, sin avisar a nadie, sí. Y caro. Eran mis vacaciones para cancelar. Podríamos haber llegado a un acuerdo», insistió. «No había necesidad de medidas tan drásticas». «¿Cómo qué? ¿Como que yo pague todo mientras me dicen que no soy bienvenido? ¿Ese tipo de acuerdo?». Suspiró dramáticamente. «Estás exagerando las cosas. Sofía y yo solo queríamos un tiempo de calidad juntos. ¿Es eso tan malo?». «Para nada. Pero pedirme que lo financie mientras me excluyen, eso es lo que estaba mal, Javier. Y si no puedes ver eso, no tenemos nada más que discutir. Así que eso es todo. ¿Vas a castigar a Sofía por un malentendido?». Sentí una ola de claridad sobre mí. «Esta conversación ha terminado. Por favor, no vuelvas a llamar a menos que estés listo para reconocer lo que realmente sucedió aquí». Colgué antes de que pudiera responder. Luego apagué mi teléfono por completo. Esa noche, dormí mejor que en meses, sin el peso de las expectativas de los demás. A la mañana siguiente, me levanté temprano y conduje a Zapallar. La costa chilena estaba brumosa, las famosas formaciones rocosas apareciendo y desapareciendo mientras la niebla entraba desde el Pacífico. Caminé descalzo por la arena húmeda, dejando que el agua fría me rozara ocasionalmente los dedos de los pies. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente presente, libre de la necesidad constante de gestionar las emociones de Sofía o ganar su atención. La comprensión fue a la vez liberadora y triste que hubiera sido necesaria una ruptura tan dramática para reconocer cuán poco saludable se había vuelto nuestra relación.
Mientras conducía a casa esa noche, decidí que no volvería a contactar a Sofía hasta que estuviera seguro de lo que quería de nuestra relación en el futuro. No más comprometer mi dignidad por migajas de conexión. No más financiar mi propia exclusión. Era hora de que ambos aprendiéramos una nueva forma de ser familia. Pasaron 2 semanas sin contacto de Sofía o Javier. Me encontré instalándome en nuevas rutinas que no tenían nada que ver con tratar de mantener una conexión con mi hija. Me uní a un grupo de senderismo de los sábados por la mañana que exploraba diferentes senderos alrededor del Cajón del Maipo. Acepté invitaciones a cenar de colegas a los que antes había mantenido a distancia. Incluso comencé a ser voluntario en la librería Ulises en el centro, colocando libros devueltos y ocasionalmente recomendando títulos a los lectores que parecían perdidos entre las altas estanterías. «Pareces diferente», comentó Marta un viernes mientras salíamos de la oficina, más relajado. Lo consideré mientras esperábamos el semáforo para cruzar. «Creo que lo estoy. Ya no estoy constantemente revisando mi teléfono. ¿Aún sin noticias de Sofía?» Nada desde esa incómoda sesión de té. Crucé la calle cuando la luz cambió. Honestamente, creo que es mejor así por ahora. Tomar un poco de distancia no significa rendirse, dijo Marta, manteniendo el paso a mi lado. Solo significa que finalmente te estás poniendo a ti primero. Sus palabras se quedaron conmigo mientras conducía a casa a través del tráfico de Viernes de Santiago. Durante la mayor parte de la vida de Sofía, había centrado mi mundo en sus necesidades y deseos. Después del divorcio, esa tendencia solo se había intensificado, como si pudiera compensar la ausencia de su madre, siendo el doble de disponible, el doble de generoso. Nunca me había detenido a cuestionar si esta devoción unilateral nos estaba sirviendo bien a alguno de los dos. Esa noche, hice algo que había estado posponiendo durante años. Reservé un viaje en solitario al Parque Nacional Torres del Paine, un lugar que siempre había querido visitar, pero que nunca había priorizado. 3 días de senderismo, fotografía y soledad. Solo yo, y una de las maravillas naturales de Chile. Mientras confirmaba la reserva en el histórico hotel, apareció una notificación en mi teléfono. Un mensaje de texto de Sofía. «Hola papá, espero que estés bien. Solo para saber de ti». El tono casual me pareció extraño, como si simplemente hubiéramos perdido el contacto en lugar de haber experimentado una ruptura fundamental. Cerré la notificación sin responder y terminé mi reserva. A la mañana siguiente, conduje a una tienda de deportes en Providencia para comprar suministros de senderismo para mi próximo viaje. Mientras buscaba mochilas ligeras, una voz familiar me llamó por mi nombre. «¿Carlos? ¿Carlos Rojas?» Me di la vuelta y encontré a Isabel Chen, una vieja amiga de mis días universitarios en la Universidad de Chile. Habíamos perdido el contacto hace años cuando se mudó a Buenos Aires. «Isabel, ¿qué haces de vuelta en Santiago?» Su sonrisa era exactamente como la recordaba, ligeramente torcida, profundamente genuina. «Me mudé de vuelta el mes pasado. Me estoy haciendo cargo del restaurante de mis padres en el barrio Patronato. ¿Y tú? ¿Todavía en la compañía de seguros?» 31 años y contando, admití con una risa pesarosa. «Deberíamos ponernos al día como es debido», sugirió. «¿Un café alguna vez?» En circunstancias normales, podría haber hecho una vaga promesa de llamar que ambos sabíamos que nunca se materializaría. En cambio me escuché decir, «¿Qué tal un almuerzo hoy? Estoy libre después de esto». Terminamos en un pequeño restaurante peruano en la calle Lastarria, hablando durante horas sobre ceviche y pisco sours compartidos. Isabel me contó sobre sus 20 años en Buenos Aires, su breve matrimonio, su decisión de regresar a Santiago, cuando la salud de su padre comenzó a fallar. Le conté sobre Sofía, el desastre de Cancún y mi próxima aventura en solitario a Torres del Paine. «Bien por ti», dijo cuando terminé. «Nunca es tarde para empezar a vivir en tus propios términos». «Eso es lo que estoy tratando de averiguar», confesé. «¿Cuáles son esos términos en realidad?» Cuando nos separamos, intercambiando números de teléfono reales con promesas de volver a vernos, sentí una ligereza que no había experimentado en años. La posibilidad de nuevas conexiones, nuevas experiencias no relacionadas con mi identidad como el padre de Sofía, se sintió como una puerta que se abría a un panorama inesperado.
El día antes de mi viaje a Torres del Paine, Sofía apareció en mi puerta de nuevo. Esta vez no tocó, sino que usó su llave, llamando al entrar. «Papá, ¿estás en casa?» Salí de la cocina donde había estado empacando bocadillos para mi viaje. Sofía, no te esperaba. Miró a su alrededor, notando la mochila y los suministros esparcidos por la mesa del comedor. ¿Vas a alguna parte? A Torres del Paine. Salgo mañana. Oh. Su expresión osciló entre la sorpresa y algo más. Decepción, quizás. ¿Por cuánto tiempo? Solo 3 días. ¿Necesitabas algo? Se movió incómoda. Pensé que tal vez podríamos hablar. Hablar de verdad esta vez. Javier está visitando a sus padres en Concepción, así que yo era el plan de respaldo. De nuevo. Estoy bastante ocupado preparándome, le dije, no con crueldad, sino con firmeza. ¿Puede esperar hasta que regrese? El viejo yo habría dejado todo. Cancelado mis planes sin dudarlo si Sofía necesitaba o simplemente quería mi atención. La expresión en su rostro me dijo que esperaba exactamente eso. Supongo, dijo con voz pequeña. Es solo que... Te extraño, papá. Las palabras eran genuinas, podía decirlo, y me conmovieron como siempre lo habían hecho. Pero algo había cambiado dentro de mí. Una tranquila resolución que se doblaba pero no se rompía. Yo también te extraño, dije con sinceridad. Y hablaremos, simplemente no hoy. Asintió lentamente, absorbiendo esta nueva realidad donde su tiempo no era automáticamente mi prioridad. ¿Puedo ayudarte a empacar al menos? Pasamos 1 hora clasificando los ingredientes para la mezcla de frutos secos y debatiendo cuántos pares de calcetines eran necesarios para 3 días de senderismo. Fue casi normal, esta actividad compartida sin un terreno emocional profundo que navegar. Cuando se fue, su abrazo fue menos tentativo que antes, y se lo devolví más plenamente. «Que tengas un buen viaje, papá», dijo en la puerta. «Toma muchas fotos». «Lo haré». Torres del Paine superó todas las expectativas. Las imponentes torres de granito, el agua increíblemente azul de los lagos, parecían existir en su propio reino de belleza. Hice la caminata base, tomé un catamarán por el lago Pejoé y pasé tardes tranquilas en la terraza del hotel viendo cambiar la luz sobre el macizo. No publiqué fotos en línea ni envié actualizaciones a nadie. Esta experiencia era solo para mí, sin la mediación de las reacciones o la aprobación de los demás. En mi última mañana, me desperté antes del amanecer y conduje a un mirador para ver el amanecer. Mientras la primera luz tocaba las cimas de las montañas, volviéndolas de un gris oscuro a un rosa brillante, sentí una profunda sensación de paz. Mi teléfono, que apenas había revisado durante el viaje, mostraba varios mensajes de Sofía cuando finalmente lo miré en el camino a casa. «¿Cómo está el parque? ¿Hiciste la navegación? Hola, papá. El último, enviado hace solo unas horas. Estoy preocupada por ti. Por favor, avísame que estás bien». Me detuve en un área de descanso y la llamé. «Papá». El alivio inundó su voz. «¿Estás bien? He estado tan preocupada». «Estoy bien, Sofía. Solo disfrutando del viaje sin estar atado a mi teléfono». «Oh». Una pausa. «Eso tiene sentido, supongo. ¿Lo pasaste bien?» «Lo mejor. Fue exactamente lo que necesitaba». Otra pausa, más larga esta vez. «Has cambiado, papá». No era una acusación, solo una observación teñida de incertidumbre. «Estoy tratando de hacerlo», reconocí. «No de mala manera, espero». «No, no mal. Solo... diferente. Más... no sé. Como si ahora tuvieras límites». Sonreí ante su precisión involuntaria. Esa es una buena manera de decirlo. La conversación cambió a un terreno más seguro. Mis caminatas favoritas, un zorro particularmente audaz que había intentado robar mi sándwich, las estrellas sobre el parque por la noche. Mientras hablábamos, me di cuenta de algo importante. Todavía amaba profundamente a mi hija, pero ya no necesitaba su aprobación o atención para sentirme completo. De vuelta en Santiago, revelé algunas de las fotos que había tomado con mi vieja cámara analógica y enmarqué mi favorita. Una toma de las Torres del Paine al amanecer, con la niebla subiendo desde el lago increíblemente azul. La colgué en mi sala de estar, un recordatorio del viaje en el que estaba. No solo el físico al parque,
sino el interno hacia una vida más equilibrada. Sofía comenzó a escribirme regularmente. Mensajes casuales que no exigían respuestas inmediatas. Respondía cuando tenía algo que decir, no por obligación. A veces pasaban días entre intercambios, y eso se sentía bien. Estaba surgiendo un nuevo patrón, uno con más espacio para respirar para ambos. Un mes después del viaje cancelado a Cancún, recibí un sobre por correo sin remitente. Dentro había un cheque y una nota con la letra de Javier. Tu parte de los gastos reembolsados del viaje. J. Consideré romperlo, pero en su lugar lo deposité en mi cuenta de ahorros. Ya no se trataba del dinero, pero aceptarlo se sintió como cerrar un capítulo. Ese fin de semana, me reuní con Isabel para cenar en el restaurante de su familia. Con platos de comida peruana perfectamente preparada, hablamos de todo y de nada. Viejos amigos de la universidad, películas que habíamos visto recientemente, sus planes para modernizar la oferta del restaurante. «Pareces feliz», observó mientras compartíamos un suspiro limeño. «Lo estoy», me di cuenta, algo sorprendido por la verdad de ello. No de la manera que esperaba estar en este punto de mi vida, pero feliz de todos modos. Caminando hacia nuestros autos después, mencionó un próximo festival gastronómico en Mendoza. «Estoy pensando en llevar el restaurante allí. ¿Te gustaría venir? ¿Ayudar, tal vez? ¿Ver un poco la ciudad?» La invitación quedó entre nosotros, casual pero de alguna manera significativa. Hace 6 meses, habría comprobado inmediatamente si esas fechas entraban en conflicto con alguna de las posibles necesidades de Sofía antes de responder. «Me gustaría», dije en cambio, sin dudar. «Solo avísame cuándo». Mientras conducía a casa por las familiares calles de Santiago, me di cuenta de que lo que inicialmente había visto como un final, la dolorosa exclusión del viaje a Cancún, en realidad había sido el comienzo de algo valioso. Un tipo diferente de despedida. No a Sofía misma, sino a los patrones poco saludables que habían definido nuestra relación durante demasiado tiempo. Algunas despedidas, resultó, eran en realidad bienvenidas disfrazadas, invitaciones a una nueva forma de vivir que nos honraba a ambos más plenamente que antes. El verano se desvaneció en otoño, trayendo las lluvias características de Santiago y la transformación gradual del parque metropolitano en una sinfonía de rojos y dorados. Mi vida se había asentado en nuevos ritmos que se sentían a la vez extraños y profundamente correctos. Los martes eran para ser voluntario en la librería Ulises. Los jueves, cena con Marta y algunos de nuestros colegas. Los fines de semana a menudo implicaban caminatas con mi nuevo grupo o explorar pueblos más pequeños a lo largo de la costa chilena. Sofía y yo habíamos alcanzado un nuevo equilibrio tentativo. Nos reuníamos para tomar café cada 2 domingos en el Café del Cerro en Providencia, territorio neutral que no tenía una historia cargada para ninguno de los dos. Nuestras conversaciones seguían siendo algo cuidadosas, pero genuinas, ya no cargadas de expectativas o resentimientos tácitos. «Te ves bien, papá», dijo durante una de estas reuniones a fines de octubre. Afuera, la lluvia golpeaba contra las ventanas, creando un acogedor telón de fondo para nuestra conversación. Realmente bien, de hecho. Sonreí sobre mi cortado. «Gracias. Me siento bien». «¿Estás saliendo con alguien?». Su pregunta fue tentativa, curiosa más que intrusiva. Consideré cómo responder. Isabel y yo habíamos estado pasando más tiempo juntos desde el viaje a Mendoza, pero nos movíamos lentamente, saboreando la amistad redescubierta que podría estar evolucionando hacia algo más. «Estoy pasando tiempo con una vieja amiga», dije finalmente. «Veremos a dónde va». Sofía asintió, absorbiendo esta nueva pieza de información sobre la vida independiente de su padre. «Eso es bueno. Me alegro». «¿Cómo van las cosas con Javier?», pregunté, más por cortesía que por interés genuino. Revolvió su late, considerando. «Complicadas. Él no siempre es quien pensé que era». Resistí el impulso de decir, «te lo podría haber dicho», y en su lugar hice un sonido de reconocimiento no comprometido. «No entendió por qué estaba tan molesta por lo de Cancún», continuó. «Todavía no entiende por qué importaba tanto». «¿Y por qué importaba?». Levantó la vista, sorprendida por la franqueza de mi pregunta. Porque se suponía que era especial.
Algo que todos compartiríamos. Hizo una pausa. ¿Y por qué pusiste tanto empeño en planificarlo? No me di cuenta de cuánto hasta que desapareció. Fue lo más cerca que había estado de una disculpa genuina. Lo acepté con un asentimiento, sin descartar ni insistir en el dolor pasado. «Papá», dijo después de un momento, «¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto. ¿Eres más feliz ahora? Desde... todo?» La pregunta me tomó por sorpresa con su perspicacia. Miré la calle lluviosa, considerando. «Creo que sí», dije finalmente. No por lo que pasó, exactamente, sino por lo que me obligó a reconocer. La miré de nuevo. Había estado viviendo como si mi único valor fuera lo que podía proporcionar a los demás, especialmente a ti. Ella se estremeció ligeramente, pero no interrumpió. Cuando me excluiste del viaje, destrozó esa ilusión. Dolió terriblemente, pero también me liberó para preguntarme qué quería realmente de mi vida. Sonreí suavemente. Resulta que había muchas cosas que había estado posponiendo. Como Torres del Paine, dijo en voz baja. Como Torres del Paine. Como reconectar con viejos amigos. Como averiguar quién es Carlos Rojas cuando no es solo el padre de alguien o un empleado. Nos quedamos con eso por un momento, la lluvia creando una suave banda sonora para nuestra contemplación. Nunca quise hacerte sentir que eso era todo lo que eras, dijo finalmente Sofía. Lo sé. Y yo nunca quise hacerte sentir responsable de mi felicidad. Crucé la mesa y le apreté brevemente la mano. Ambos tenemos que crecer un poco. La semana siguiente, di un paso más grande en mi viaje de redescubrimiento. Me inscribí en un curso de fotografía en un instituto local, algo que me había interesado desde la universidad pero que nunca había seguido. La primera sesión me encontró en un aula con otros 12 estudiantes, la mayoría décadas más jóvenes, todos igualmente nerviosos y emocionados por dominar sus cámaras. Soy un completo negado para la tecnología, le admití a nuestra instructora, Anaya, mientras forcejeaba con la configuración de mi nueva cámara digital. Mi última cámara usaba película de verdad. Perfecto, dijo con una sonrisa genuina. Aportarás una perspectiva diferente. A veces, saber menos sobre las reglas conduce a imágenes más interesantes. Esas clases de los martes por la noche se convirtieron rápidamente en lo más destacado de mi semana. Había algo profundamente satisfactorio en ser un principiante de nuevo, en aprender por el puro placer de hacerlo, en lugar de por un propósito práctico. Mis primeros intentos fueron predeciblemente terribles, borrosos, mal compuestos, mal iluminados, pero ocasionalmente, casi por accidente, capturaba algo que hacía que incluso Anaya asintiera con aprobación. «Tienes buen ojo para la gente», me dijo después de revisar mi tarea de fotografía callejera. Los capturas en estos momentos sin vigilancia que cuentan una historia. No lo había pensado de esa manera, pero tenía razón. Mis imágenes favoritas siempre eran de personas absortas en sus mundos. Un anciano alimentando palomas en la plaza, un barista creando un elaborado arte latte, un niño tratando de alcanzar una burbuja que flotaba justo fuera de su alcance. Quizás todos esos años de observar desde la barrera me habían enseñado algo valioso después de todo. Durante este periodo, Sofía y Javier terminaron. No hizo un anuncio dramático al respecto, simplemente noté su ausencia en sus historias. Luego la confirmación llegó cuando mencionó que se mudaba a un nuevo apartamento en el barrio Italia. ¿Necesitas ayuda para la mudanza?, ofrecí durante nuestro café. Eso sería genial, la verdad, dijo, pareciendo aliviada. No son muchas cosas, pero un par de manos extra ayudarían. El día de la mudanza fue soleado pero fresco, un día de otoño perfecto en Santiago. Mientras llevábamos cajas desde su antiguo apartamento cerca de Lastarria hasta el furgón alquilado, noté cuán poco de la decoración parecía reflejar a Sofía misma. Todo era neutral, impersonal, elegido, sospeché, para combinar con las preferencias de Javier en lugar de expresar las suyas. «Este lugar te queda mejor», comenté mientras descargábamos en el nuevo apartamento. Era más pequeño, pero lleno de carácter. Ventanales, pisos de madera, estanterías empotradas. «Yo también lo creo», estuvo de acuerdo, colocando sus plantas en el alféizar de la ventana. «Es el primer lugar que he elegido completamente por mi cuenta». Mientras trabajábamos,
La conversación fluyó más fácilmente que en meses. Me contó sobre su ascenso en el estudio de arquitectura donde trabajaba, sus planes de adoptar un gato de un refugio, su redescubierto interés en la pintura con acuarela, un pasatiempo que había abandonado hacía años. ¿Recuerdas cómo solía pintar todos esos paisajes abstractos extraños? Preguntó mientras hacíamos una pausa para el almuerzo, sentados con las piernas cruzadas en el suelo de su sala de estar con un sándwich de mechada para llevar. Sí, tu madre pensaba que eran inquietantes, pero a mí me encantaban. No tenías miedo de las combinaciones de colores inusuales. Parecía sorprendida. No sabía que prestabas tanta atención. Siempre lo hice, Sofía, incluso cuando no te dabas cuenta. Algo cambió entre nosotros en ese momento. Un reconocimiento, quizás, de que ambos nos estábamos viendo más claramente ahora que en años. Al final de la tarde, habíamos terminado la mudanza. La ayudé a colgar algunos cuadros, armé una estantería y prometí devolver el furgón, ya que su auto todavía estaba lleno de objetos más pequeños. Gracias, papá, dijo mientras me preparaba para irme. Por todo hoy. Eso es lo que hace la familia, respondí simplemente. Sus ojos se llenaron inesperadamente de lágrimas. Siento haberlo olvidado por un tiempo. La abracé entonces, un abrazo real sin reservas ni dolor oculto. Ambos lo hicimos. Pero ahora estamos recordando. A medida que se acercaba el invierno, continué expandiendo mi mundo de maneras que habrían parecido imposibles un año antes. Me uní a Isabel en otro viaje a Mendoza, esta vez puramente por placer en lugar de por el negocio de su restaurante. Exploramos bodegas, paseamos por la ciudad y pasamos una tarde lluviosa en un café, riendo como adolescentes. Podríamos hacer más de esto, sugirió mientras volvíamos a Santiago. Viajes de fin de semana, quiero decir. La costa en primavera, quizás el sur en verano. Me gustaría, dije, y lo dije en serio. Para Navidad, no asumí automáticamente que Sofía vendría a mi casa como siempre lo había hecho. En cambio, le pregunté qué prefería. Para mi sorpresa, sugirió ser la anfitriona en su nuevo apartamento. Advertencia: es pequeño y todavía estoy aprendiendo a cocinar una comida decente. Podríamos cocinar juntos, ofrecí. No soy exactamente un chef, pero hago un asado decente. La festividad que pasamos en su acogedor apartamento fue diferente a cualquiera que hubiéramos compartido antes. Menos perfecta quizás, con sus papas ligeramente quemadas y mi salsa de arándanos olvidada, pero más auténtica. Intercambiamos regalos modestos, una bufanda tejida a mano de ella, una impresión enmarcada de una de mis fotografías para ella. «Esto es realmente bueno, papá», dijo, estudiando la imagen de una pareja de ancianos caminando de la mano por la costanera, sus siluetas a contraluz por el sol poniente. «Has encontrado lo tuyo». «No estoy seguro de que sea lo mío exactamente», objeté. «Solo algo que me da alegría». «Eso es lo que lo hace tuyo», insistió. La alegría se nota en el resultado. Cuando comenzó el nuevo año, recibí un correo electrónico inesperado de Anaya, mi instructora de fotografía. El instituto estaba organizando una pequeña exposición de trabajos de estudiantes y quería incluir 3 de mis piezas. «Estas imágenes cuentan una historia poderosa sobre la conexión y la soledad», escribió. «Merecen ser vistas». La noche de inauguración de la exposición me encontré de pie torpemente junto a mis fotografías, con un vaso de plástico de vino mediocre en la mano y tratando de no parecer tan fuera de lugar como me sentía entre los estudiantes más jóvenes y artísticamente más seguros. «¡Papá!». La voz de Sofía cortó mi ansiedad. Apareció con una sonrisa brillante, examinando inmediatamente mi trabajo expuesto. «Son increíbles». «Solo son fotos de suerte», dije, avergonzado por su entusiasmo. «No, no lo son», contradijo firmemente. «Son reflexivas y sensibles. Ves a la gente, papá. Siempre lo has hecho». Isabel llegó poco después trayendo un pequeño ramo de margaritas amarillas. «Para el artista», dijo con una sonrisa burlona, pero sus ojos transmitían un orgullo genuino. De pie allí entre estas 2 mujeres, mi hija que estaba aprendiendo a verme de nuevo, y mi amiga que me estaba descubriendo por primera vez, sentí una sensación de plenitud que no tenía nada que ver con Cancún, o viajes cancelados, o heridas pasadas. Más tarde esa noche, en casa,
Me senté en mi porche trasero a pesar del frío de enero. Las vacaciones en Cancún que nunca sucedieron se habían desvanecido de una herida abierta a un recuerdo lejano, importante no por el viaje en sí, sino por lo que su desmoronamiento había puesto en marcha. Había perdido algo que pensé que quería, solo para ganar algo que realmente necesitaba. No solo respeto propio, sino autodescubrimiento. La dolorosa exclusión que se había sentido como un final, había sido en cambio el comienzo de un viaje de regreso a mí mismo. Mientras veía aparecer las estrellas sobre las luces de la ciudad de Santiago, me di cuenta de que lo más valioso que había recuperado no era mi dignidad, ni siquiera mis ahorros, era el permiso para ponerme en el centro de mi propia vida. No egoístamente, sino con propósito, no a expensas de amar a los demás, sino como una base para amarlos mejor. Las palabras descuidadas de Sofía hace tantos meses, no eres parte de esa familia, habían sido a la vez crueles y esclarecedoras. Me habían obligado a reconocer cómo me había permitido volverme periférico en mi propia historia. Ahora estaba escribiendo un nuevo capítulo, uno donde mi valor no estaba determinado por lo que podía proporcionar o quién me incluiría, sino por el simple hecho de mi existencia. No era la vida que había planeado. Era mejor, auténtica, imperfecta y completamente mía.